utilizo algún paquete que no está en esa distribución y simplemente el programa no va a andar. Entonces, por esa razón es importante instalar una buena distribución. TextLive en realidad me soluciona bastante los problemas que antes tenía con la traducción, que era MikTeX, ¿no? Y bueno, después ya tenemos pues la salida. Entonces trabajamos con un editor de textos. Debajo de esto, toda esta parte de acá lo va a hacer TextLive, transparente para el usuario. Esa es la gran ventaja del Text Studio, que para los que usamos MATLAB, digamos, es como una interfaz gráfica de usuario, ¿no? La interfaz gráfica de usuario esconde los detalles al usuario, simplemente el usuario se dedica a hacer clics y todo funciona de maravilla. Entonces, es un poco la ruta que vamos a seguir o entender en el tema del látex, ¿no? Ahora vamos a ver el detalle. Vamos a regresar y vamos a ver lo que es el Text Studio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta de acá es una herramienta, es un paquete, un objeto de aprendizaje virtual que se ha creado con una herramienta libre para justamente los docentes podamos subir material a nuestra aula virtual, ¿no? Aquí vamos a ver. Ustedes lo van a ver de manera diferente. En mi caso, tengo que verlo en modo de vista previa porque soy, digamos, el docente. Yo voy a entrar acá y aquí tengo una estructura de aprendizaje que se ha listado, ¿no? Para ustedes un poco explicar qué es el látex. Y antes de explicar qué es el látex, debemos entender que esto nació con el TeX. El TeX fue un lenguaje desarrollado justamente por Donald Knuth, que es el padre de los algoritmos, es una persona bastante reconocida en Estados Unidos. Digamos, quiso hacer su libro en la década del 70, que es justamente de él enseña el curso, o enseñaba el curso en el MIT de teoría de algoritmos, quiso hacer su libro y se encontró con la dificultad que no podía hacerlo como él quería porque los elementos o las herramientas tipográficas no satisfacían su demanda. Entonces, él se tomó 8 años en desarrollar una herramienta que satisfaciera la demanda de su teoría de algoritmos, los gráficos, las ecuaciones. Y todo esto terminó el 78, donde ya publica su libro, que es justamente la teoría de algoritmos, ¿no? Entonces, ese es básicamente el TeX. El defecto del TeX, ¿no? El gran defecto del TeX, o TeX, como lo pronuncia, es su dificultad de utilización. O sea, el TeX es bastante difícil de utilizar. Acá, por ejemplo, les he compartido el libro original, de alguna forma, de Donald Knuth, que es el Textbook. Ustedes pueden entrar acá y descargar en Drive. Es una copia bastante antigua porque es del 82, si no me equivoco, que es el libro original del texto. Digamos, para fines históricos, para decir que lo teníamos, porque en realidad no lo vamos a entender. Es bien complicado de utilizar el texto así en crudo, ¿no? Y aquí está otra versión un poco más moderna que fue reeditada y sacada, ¿no? Por si acaso deseen, ahí lo tienen. Entonces, la cuestión es que, debido a la dificultad que tenía el texto, vino alguien, Leslie Laporte, que ha tenido muchas contribuciones también en el tema de las telecomunicaciones, desarrolló el látex, que es un conjunto de macros que funcionan obviamente a de bajo contexto, pero esas macros hacían el uso del text, o sea, las macros del látex hacían el uso del text mucho más sencillo. Y eso realmente le dio un gran empuje, pues, al text, básicamente, pero usamos ya el látex, no usamos en sí text. El látex, acuérdense que es lo que hace ser macros que al final hacen más sencillo nuestro trabajo. Él desarrolló, pues, justamente el látex, ¿no? Inclusive, siempre se dice, ¿cómo debo pronunciarlo? El látex, ¿no? Usualmente dicen que debe pronunciarse como text, ¿no? Y látex debe pronunciarse como latex. Bueno, ahí tendríamos que ver los que son expertos en inglés para que nos apoyen con la pronunciación. Luego acá también les he compartido los libros en su versión, la primera edición de 1994, del libro justamente de Leslie Laporte, donde muestra cómo realizar documentos con látex, ya no con text, sino con látex. También es bastante interesante, es un libro base. Y acá en la segunda parte una edición del 2001. Y lo pueden descargar para que vean un poquito cómo es, digamos, del autor, cómo se trabaja con látex. Hay bastante bibliografía con látex, pero estos libros los he querido colocar porque básicamente son de los autores, digamos, de los iniciadores, ¿no? Luego tenemos cómo vamos a trabajar con látex nosotros particularmente. Como ya se comentó, nosotros vamos a usar distribuciones de látex. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Una distribución de látex es básicamente una integración
de todas las herramientas que me permiten trabajar con LaTeX. Y cuando hablamos de todas las herramientas nos referimos a todos los paquetes disponibles en su momento. Entonces, hay dos grandes distribuciones de LaTeX que son libres, por cierto. Una de ellas es TextLive y la otra es MikTeX, ¿no? Entonces, en TextLive, por ejemplo, si nosotros vamos a la página oficial de TextLive, vamos a entrar ahora. Esta es un poco la guía de TextLive, le he querido poner la guía acá del TextLive que está en castellano, me explica un poco cómo trabajar con esta distribución, que es lo que les voy a explicar, ¿no? Voy a entrar acá a la página de TextLive. Entonces, TextLive, digamos, un grupo de usuarios de Text se refiere. Esta es su página oficial, no es muy, entre comillas, de repente muy comercial en el sentido de que sea agradable, pero es suficiente, es bastante, digamos, al menos los que usamos estamos bastante acostumbrados a este entorno. Entonces el TextLive saca lanza sus distribuciones todos los abril de cada año. En abril de cada año ustedes van a tener acceso a la distribución de LaTeX. ¿Qué hacen estos señores de TextLive? Igual que MikTeX. En todo el año recolectan todos los paquetes que hay en la nube, ¿no? La actualizan, lo revisan, lo prueban y al final en su distribución pues solamente nos entregan más de 6,000 paquetes que están completamente funcionales y probados en diferentes plataformas, llámese Linux, Windows, Mac. Eso es justamente lo que hacen. O sea, ellos hacen un trabajo de hormiga gratuitamente, ¿no? Para nosotros y nos entregan pues la posibilidad de tener nuestra distribución con la que no tendríamos problemas para trabajar con LaTeX. Cualquier plantilla que ustedes consigan en la nube, lo van a correr. Si es que abajo tienen el motor de TextLive, simplemente va a funcionar. Esa es la ventaja de esto, ¿no? Porque le digo, yo con la experiencia que tengo esto, varios chicos se frustran porque a veces no les funciona. Les digo, primero TextLive debajo y encima cualquier editor. No hacen caso, instalan solo el editor y cuando quieren correr la plantilla no funciona. Entonces, ya eso no es un tema de sintaxis, no es un tema de semántica, es simplemente que falte el paquete, ¿no? No se podría resolver a no ser que se instale el TextLive. En la documentación que se les está compartiendo básicamente el enlace para que ustedes puedan descargarlo. Por ejemplo, acá tenemos justamente el enlace ¿no? de TextLive. Aquí si yo hago clic acá, me va a llevar a una página similar a esta, donde yo les estoy indicando cuál es el archivo en particular que deben descargar. Justamente es el TextLive 2020, digamos la fecha de liberación, y es una imagen que pesa 3.7 gigabytes. ¿No? Eso es importante. Vemos el archivo y debemos descargarlo. Este archivo debemos descargarlo en nuestra computadora para instalarlo. En el video que acompaña a este material justamente está este proceso que les estoy comentando. Está cómo descargar el archivo, cómo montar la imagen, cómo instalar, qué consideraciones tienen que tener al momento que desean instalar. Está explicado en el video. No sé, me voy a detener un momento. Quisiera, no sé si tiene alguna pregunta hasta acá respecto a lo que se ha comentado. Disculpe, solamente cómo accedemos al curso. ¿Al curso? ¿Cómo te refieres al curso? A lo que nos está mostrando. Se les ha enviado ya están inscritos en el aula virtual. O sea, en el aula virtual que les estoy mostrando, acá, si nosotros vamos a dar a participantes, digamos, están todos los inscritos. Debe haberles llegado un correo. Al correo institucional. Al correo institucional, obvio, una invitación y ustedes ya tienen acceso al material que les estoy mostrando. Ya, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, obviamente no he colocado el archivo porque el archivo pesa tanto y está en la nube, no sería necesario, pues, colocarlo en el archivo. Por esa razón, posiblemente les ha llegado, por si acaso el tema del aula es la antigua, ¿no? La que entramos con aula V. Esa es, digamos, aula V, no es la de ahora. Esa que entran todavía con su contraseña y usuario. O sea, se solicitó a soporte que nos cree el curso y en realidad yo lo esperaba que este curso sea creado en la nueva plataforma y estaba reclamando, creen el curso, y me doy con la sorpresa que lo habían creado ya en la anterior plataforma, ¿no? ¿Qué podía hacer yo? Entonces, esa es de repente la dificultad. Ya nos acostumbramos a simplemente ingresar a nuestra aula virtual con el clic, pero ahora tenemos que ingresar, en este caso, para este curso, todavía con la plataforma anterior.
Francisco, una aclaración. En caso no les haya llegado algunos, ya estaríamos en el transcurso de la tarde o ya mañana en la mañana regularizándole su inscripción en caso no les haya llegado. Claro, sí, eso es, no, sí, el detalle es que algunos no tenían correo institucional. Y es difícil acá agregar a personas que no tienen correo institucional. Bueno, continúo entonces si no hay más preguntas respecto a este tema. Acuérdense que acá les estoy poniendo en autos, ¿no? O sea, ya, digamos ustedes lo que deben del resumen sería, oye, si quiero trabajar con LaTeX tengo que instalar una distribución, ya sea TextLive o MikTeX. ¿De acuerdo? Ustedes eligen. Yo particularmente les recomiendo TextLive. Ya se está en el video que está acá, se está indicando cómo se debe instalar el TextLive. Dime, Francisco, dime. Buenas tardes, disculpe, una pregunta. Dime. Mira, nos estás hablando de dos entornos, ¿verdad? TextLive y TextMaker, ¿no? No te he hablado de ningún entorno todavía. Te hablo Ya. de la distribución que es TextLive. Y MikTeX es otra distribución. Ya, Esto, ya. Entonces, claro, el TextLive funciona así como el TextMaker, ¿no? Que, bueno, no lo tengo confundamos. instalado Vamos a ver. para... No confundamos. Por eso A ver, la idea es que, a ver, vamos a ver para que entendamos un poco esto. La idea acá es que nosotros tenemos, tenemos la fachada, lo que miramos, ¿de acuerdo? El timón de un carro. Nosotros un carro lo manejamos por su timón y sus cambios que pueda tener. Eso es lo que miramos. Nunca de repente miramos el motor. ¿De acuerdo? Pero si no está el motor, el carro no va a funcionar. O sea, el timón no hace al carro, el carro es todo. Obviamente un carro será mejor que otro si tiene mejor motor. ¿Entiende? Entonces, digamos que si tú instalas el TextMaker, ¿de acuerdo? Esto de acá no lo confundan con LaTeX, TextMaker. ese es el timón ya, ¿no? TextStudio, si les voy a colocar acá, TextStudio, WinEdit. Digamos, todos los editores, ¿de acuerdo? Son como bicicletas. Vienen con un timón y un motorcito pequeño. Unas cuantas cosas de látex. Pero si tú quieres tener un Ferrari, digamos, si queremos hacer la analogía, pues mete TextLive o MikTeX allá debajo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, TextMaker, TextStudio, WinEdit, Technicenter, Leaks, no es látex, solamente es el editor. Entonces, si nosotros realmente queremos trabajar con látex, la opción, digamos, de escritorio es o trabajo debajo con TextLive o MikTeX. ¿De acuerdo? Estos dos motores, cualquiera de ellos. Funcionan de manera bastante similar. Yo trabajé como 5 o 6 años con MikTeX. No, que llegó un momento en que descargué una plantilla y no funcionaba. Como loco, 3, 4 meses, que no sabía qué hacer. Hasta que por ahí dije TextLive, instalé TextLive y en una, flum. Ya dije, desde ahí me he quedado con TextLive, ¿no? Entonces, el motor es lo importante. Si ustedes tienen TextMaker, TextStudio, WinEdit sin nada más debajo, van a funcionar 1 o 2 veces y después cuando carguen algo nuevo de internet no va a funcionar porque no están los paquetes. Entiéndanme que cuando ustedes instalan TextLive o MikTeX van a tener una cantidad alucinante de paquetes. ¿De acuerdo? Entendamos eso entonces. Para trabajar con LaTeX, debajo tengo mi TextLive o mi MikTeX y encima ya escojo algún frontend, un editor de su conveniencia. Yo prefiero TextStudio, ya les voy a decir por qué, ¿no? Ya, Francisco, última, para terminar ahí mi pregunta. Funciona bueno, en el caso del TextLive funciona para Macs, ¿no? O sea, para... Es eh, multiplataforma. o solamente es para Windows. No, multiplataforma. Funciona para Mac, para Linux, para Windows. Funciona para cualquier plataforma. Igual las dos, ¿ah? Las dos funcionan para cualquier plataforma. Ya, Francisco. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. De TextLive vamos a la parte donde podemos descargar. Por esa razón yo acá les he puesto cómo podemos descargar el TextLive.
no acá. Si yo hago clic acá, o sea, en realidad, ¿qué pasa? TextLive, acuérdense que es una página, digamos, que está en alguna parte del mundo, y cuando a mí me manda a descargar, me manda al mirror o al espejo, al servidor espejo más cercano. O sea, usualmente, digamos, esto del software libre, usualmente tienen servidores espejo en cada región del mundo. Entonces, cuando yo descargo, en realidad, fíjense acá, la dirección es de la Universidad de Chile. O sea, la Universidad de Chile tiene un servidor espejo de TextLive. Nosotros, yo pienso, como institución deberíamos empezar a hacer espejos de algunas distribuciones libres, ¿no? Lambayeque, la Universidad Nacional Pedro Urgay, debe aspirar a eso, para que nuestras descargas sean directas de aquí, ¿no? Si yo hago clic acá, en realidad, como les comenté, nos lleva a esta parte de acá. Ya, o sea, le he puesto el enlace ahí para que ustedes se ubiquen, digamos, qué es lo que deben descargar. Porque ¿saben qué? Si me voy a la página, es un poquito complicado ubicarme, dónde descargo la distribución. Acá te dice TextLive, acá dice cómo adquirir TextLive, dice descargar en DVD, otros métodos, pongo descargar en DVD. Acá me dice, bueno, TextLive en DVD, para obtener TextLive en DVD, la mejor manera, dice, es hacerse miembro del grupo de usuarios de Text o de otro grupo. Por favor, únase a cualquier grupo, es lo mejor para usted. Nosotros necesitamos su soporte, ¿no? Y luego acá me dice, bueno, después de leer esto, acá me dice, descargar la imagen ISO y quemarlo en su DVD. O sea, ustedes van a hacer clic acá. Y acá tengo que irme, fíjense acá, me dice descargar desde el espejo más cercano. Y acá recién me manda eso. Por esa razón, para que no estén así ustedes buscando, yo les he puesto el enlace directamente aquí en el material que se los ha compartido, y también se los voy a mandar de repente por WhatsApp para los que no tienen acceso a la plataforma, ¿no? La cuestión es que si yo hago clic aquí, en este archivo de acá, esto va a empezar a descargarse. Me gusta descargarlo con fecha para saber, digamos, en qué momento fue compilado, ¿no? Lo pongo aquí, clic, y en realidad, si se dan cuenta, que ahí empezó a descargar. Obviamente no lo voy a descargar porque ya lo tengo. Simplemente lo voy a cancelar. Entonces, ese es el trabajo que debemos realizar. Respecto al TextLive, descargarlo del enlace que se les ha dejado de manera ahí, para que sea más sencillo trabajar, digamos. Una vez que tenemos el TextLive, ahora les voy a mostrar un poco del tema de la instalación. Digamos, ya terminamos el TextLive, ya instalamos el motor, ¿de acuerdo? Ya está el motor, tenemos nuestro Ferrari listo, ahora falta darle los acabados, que ya sería con el Text Studio. El Text Studio, digamos, es la alternativa que yo les recomiendo. Pueden usar en realidad cualquier editor, de repente ya tienen alguna costumbre previa, de repente ya están usando el WinEdit. El WinEdit es de pago, por si acaso. El Text Studio, el TextMaker, el TextWorks, Technic Center son libres, son gratis de alguna forma. Bueno, no gratis, no son libres, pero siempre están pidiendo donaciones, porque obviamente hay que donar algo siquiera para este software libre. Entonces, podemos descargarlo sencillamente, ¿no? Si yo coloco acá el Text Studio, voy a colocar en Google Text Studio, directamente me lleva a la página. Yo he descargado directamente, sencillo, ¿no? Hago clic acá, eso se explica en el video. Hago clic acá, empieza la descarga de mi editor. Es poco, lo que no es mucho como en el caso del otro. Y una vez que lo tienen, ya ahorita en el video, y también se les va a dar algunos detalles sobre el tema de la instalación. Esas son nuestras dos principales herramientas por el momento para trabajar con el tema del LaTeX. Acuérdense, TextLive y algún editor encima. Y aquí en esta parte tenemos un video interactivo que justamente tiene preguntas embebidas en el video que deben responder. Son preguntas sobre lo que se ha comentado, para que me asegure que los estudiantes vean el video, ¿no? Entonces, ustedes cuando hagan inicio acá, va a empezar en realidad el video, y hay algunas preguntas que ya están embebidas acá, que es necesario que respondan, porque ustedes cuando entren al material se van a loguear con sus usuarios, y de eso voy a recibir un reporte, ¿no? Luego, hay otras alternativas para trabajar, por si acaso, lo que es LaTeX, ¿no? Una alternativa interesante es trabajar en línea, ¿de acuerdo? O sea, yo no necesito de repente instalar nada y puedo trabajar en línea en LaTeX, en realidad. Y ahí hay tres alternativas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, he visto, estamos con Overleaf, que yo utilizo usualmente, Papeira y LaTeX Base. Las tres alternativas tienen opciones gratuitas, ¿no? Opciones personales de uso personal gratuito, y también obviamente tienen las opciones comerciales, que van desde el rango, digamos, profesional a una serie business,
Y lo que permite justamente el utilizar el trabajo en línea en estas plataformas que son específicamente para LaTeX es la parte colaborativa. O sea, varias personas pueden construir un documento utilizando LaTeX en línea. Y ahora en estas circunstancias, pues es, digamos, recontra útil esa herramienta. Pero eso cuesta, ¿no? El Papeira y el LaTeX Base tienen los costos más bajos, que van desde $4, el costo mensual por usuario, hasta $30 para profesionales en el caso del Overlap, ¿no? Son plataformas donde no necesitamos instalar nada. Simplemente, por ejemplo, acá voy a entrar a Overlap. Simplemente voy a colocar Overlap. Y listo, ya estoy en LaTeX. Si se dan cuenta acá, debería loguearme. O sea, si no tenemos usuario, es sencillo registrarse. Vamos acá a Register, colocamos un correo, un password, no nos pide por si acaso tarjeta de crédito. Simplemente hay que registrarse con nuestro correo y lo único que hay que hacer luego de eso, verificar el correo, lo típico, ¿no? Igual en LaTeX Base también hay que registrarse, ¿no? Igual hay que registrarse y luego de eso verificamos el correo y empezamos realmente a trabajar. Igual en Papeira. Creo que es Entonces son 3 opciones para trabajar en línea, ¿de acuerdo? Ya si quieren comprar alguna versión, por ejemplo, en lo que es en planes de precios en Epsilon, en Papeira nos dice lo que tendríamos en Epsilon, en la versión Epsilon, en la versión Delta, nos dice que podríamos tener activos hasta 10 proyectos. Autocompilación, compilación prioritaria y cositas. Por ejemplo, tiene integración con Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas parecida a Zotero, es libre. En esta parte, digamos, ese sería el plus de aquí de Papeira. De repente LaTeX Base también, si vemos sus precios, ¿no? Me da pues justamente los planes que tiene, ¿no? Editor en línea, limitado, acceso desde cualquier lugar. Aquí, por ejemplo, documentos privados no puedo. Todos los documentos que yo cree acá en LaTeX Base serán públicos. De repente estoy creando algo confidencial, no podría usar esto. Por ejemplo, la dificultad de repente de estas plataformas, porque alguien diría, pues ahí está la solución, no necesito instalar nada, ¿no? El defecto, por ejemplo, que he encontrado, yo he usado Overlap, pero consume bastante ancho de banda cuando compilan documentos. Ese es un poquito el problema, ¿no? Yo lo probé una vez con mi celular en la universidad y en media hora ya tenía más de 40 megas consumidos, solamente compilando, nada de... Porque uno usualmente cuando trabaja con LaTeX, en cada instante está compilando su documento para ir viendo cómo va creciendo el documento, ¿no? Para que no avanzar un montón y encontrar un montón de errores de repente. Entonces, ese es el defecto. Si tienen buena conexión a Internet, podrían utilizar estas alternativas. Obviamente lo recomendable, buena conexión a Internet y una máquina también de gama media baja, gama media alta, ¿no? Para no tener problemas de demoras en los tiempos de compilación. Entonces, hasta ahí lo que les estoy mostrando son las alternativas que tenemos para trabajar con LaTeX. Pero siempre, recuerden, siempre hay dos, está el timón y el motor. El timón es el editor y abajo tenemos el motor, que es el TextLive. Obviamente, todas estas opciones en línea tienen las dos cosas. Tienen su propio motor abajo y tienen su frontend, en este caso, que justamente pues, es el editor que ellos nos ofrecen. Voy a entrar aquí a Overlap. Ya estoy logueado acá y aquí básicamente tengo el frontend que me permite simplemente trabajar, digamos, con esta alternativa. La ventaja de esto es que puedo usar bastantes plantillas disponibles y como puede darse cuenta, en un lado tengo el código de LaTeX y en otro lado tengo la salida inmediatamente, ¿no? Y cualquier cosa que yo vaya haciendo ya inmediatamente se va construyendo acá al costado para ir viendo cómo voy haciendo los cambios. Entonces, es una muy buena alternativa. Me he acostumbrado también a Overlap, al entorno en sí, a los colores, a la forma en que está distribuida. Un poco que me pierdo con LaTeX Base, me pierdo, los colores no me gustan este formato, aunque dicen que es más adecuado para la vista, pero no me ayuda mucho. Y bueno, Papeira no lo he probado, así que no les podría comentar, pero básicamente son lo mismo. Bueno, acá me detengo para escuchar alguna inquietud que tengan al respecto. ¿No hay preguntas? Francisco, Dime, Víctor. con respecto a Overlap,
¿Tiene todos los Todo paquetes? tiene todo, o sea, esos son completos, ahí no vas a tener problemas de nada. O sea, ahí funciona todo, en verdad. Obviamente, si hay problemas de sintaxis o semántica, de sintaxis más que todo no va a funcionar en ninguna parte, ¿no? Ni en Overleaf, ni en tu distribución local. Pero sí tienen todo, tienen todo. Todo lo que he subido a Overleaf ha funcionado en una sin necesidad de hacer nada. Pero al momento de descargar, solamente te descarga el PDF, ya No, no te no, descarga los códigos, tienes ¿verdad? la opción de descargar el código fuente. O sea, tienes la opción acá de descargar tu fuente. Ah, O sea, lo puedes descargar, es la gran ventaja. O sea, haces tu trabajo y luego descargas tu código fuente y puedes seguir, no hay problema. O sea, es fabuloso. En realidad es fabuloso. Eso es algo bastante bueno. Pero el detalle es, como te digo, el consumo de ancho de banda. Ese solamente es el problema. Y si no tienes internet, pues no trabajarías, ¿no? Porque todo se compila arriba, en la nube. claro, claro. Pero es bastante bueno. Gracias, Francisco. Y si no hay algo, ya les vamos a mostrar cómo se pueden instalar algunos detalles. Por ejemplo, los chicos que están con la maestría se acuerdan del paquete MCode. MCode desafortunadamente no está, por ejemplo, como paquete oficial de LaTeX. Eso lo tenemos que colocar manualmente, ¿no? Eso también se les va a explicar. ¿Preguntas al respecto? Listo. Vamos a ver ahora el tema del editor, ¿no? El editor en este caso que hemos elegido, que es el Text Studio. Vamos acá. Voy a ver un poco la instalación, ¿de acuerdo? Para que en el video van a ver un poco más de detalles, porque yo no lo voy a instalar, obviamente. La idea es que cuando ustedes descarguen el Text Studio, vamos a empezar por ahí, lo van a tener que guardar en alguna parte, pues obviamente, ¿no? Descarga y lo guarden en alguna parte donde tengan espacio, lo suficiente espacio, porque digamos, el archivo pesa bastante. Entonces, ustedes lo van a descargar y lo van a tener, por ejemplo, en mi caso, acá lo tengo, el TextLive 2020. Entonces, acá hay un detalle importante. Tenemos que entender, usualmente varios softwares, por ejemplo, el MATLAB también cuando lo descargamos o lo craqueamos, dicho, deberíamos tener nuestra licencia ya, se descarga como imagen ISO, ¿no? Una imagen es básicamente una forma interesante de transmitir información, porque a veces cuando copiamos la estructura de directorios de un DVD o de un CD manualmente, podemos perdernos algo en el camino porque puede haber archivos ocultos. Entonces, cuando más bien hacemos una imagen, es como si tuviéramos el DVD. Esta imagen hay que montarla, hay que colocarla como si colocáramos el DVD en la máquina. Obviamente, como recomienda ahí en el TextLive, te dice quemar, que es la palabra usual cuando queremos trasladar información a un DVD o un CD, se refiere a quemar, porque realmente se quema, ¿no? Con un láser ahí, grabando la información. Quemar en un DVD y luego instalar. En nuestro caso, no queremos estar gastando en los DVDs, simplemente tenemos la opción de montar esta imagen. En el video les comento justamente que ya Windows por defecto viene con una utilidad que me permite montar imágenes automáticamente. Simplemente hago doble clic acá y van a ver que aparece como si hubiera ingresado, ¿no? Un DVD. Entonces, yo estoy viendo ahora virtualmente el DVD que viene o que tengo justamente del TextLive, ¿no? Este es el contenido un poco del TextLive. Lo que nos interesaría acá del TextLive, particularmente, si digamos ustedes quieren hacer un buen trabajo, es ir a la documentación. La ventaja de esto es que siempre hay documentación para todo, ¿no? Ustedes hacen clic acá, van a tener acceso a la documentación y en diferentes carpetas, diferentes idiomas. Obviamente voy a escoger la de español y aquí voy a tener acceso a la posibilidad de ver la documentación que se refiere a cómo trabajar con la... No es un manual de LaTeX, por si acaso esto es un manual de la distribución y que básicamente me explica cómo instalarlo en las diferentes plataformas, Linux, Windows, Mac. Y si yo abro el PDF, vamos a ver, voy a cerrar esto. Acá está. Podemos ver, ¿no? Y justo lo he abierto en la parte de Windows, me dice, se está usando un archivo descomprimido, sí, lo descarga. Bueno, en la conclusión de toda esta lectura es, oye, ejecuta esto para instalarlo, ¿no? Eso es básicamente la forma de instalarlo, es haciendo clic justamente en el TextLive Windows Back. Yo hago doble clic acá y empieza el proceso de instalación.
Esto es lo que le va a salir a ustedes, porque ustedes necesariamente, si quieren trabajar, deben trabajar con instalando TextLive. Si ustedes observan acá, me da las opciones. Me dice, bueno, acá se va a instalar en tal lugar, necesito 6.7 gigas para esto, el tamaño de papel estándar es A4. Esto no le dé mucha importancia porque eso en el documento ustedes lo van a cambiar. Así que, digamos, bueno, pero por defecto cuando iniciemos va a estar en A4, que es lo que utilizamos. Y también me dice, voy a instalar el editor que viene por defecto, un editor gráfico TextWorks. Se refiere a una interfaz gráfica de usuario que sirve para trabajar en LaTeX, que es TextWorks. De repente nosotros queremos hacer algunos cambios, vamos aquí a la opción de avanzado y tenemos una ventana más grande donde podemos realizar algunos cambios. Entonces, la recomendación que yo hago, y en eso insisto bastante, es que cuando nosotros instalemos un software, tratemos de asegurarnos de instalarlo en un disco duro donde tengamos espacio suficiente. Y por espacio suficiente, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver cómo están distribuidas mis unidades de almacenamiento. Entonces, yo tengo que asegurarme de siempre en el disco de sistema tener espacio suficiente. Debe triplicar al menos su memoria RAM para que su máquina no se ponga lenta. Hay a veces buenas computadoras que por este tema, esto digamos que no tiene mucho espacio acá, se vuelven lentas. Entonces yo siempre me aseguro de dejar acá una buena cantidad de espacio y toda la información siempre la voy colocando en los otros discos duros, como comento, siempre tratando de dejar espacio acá, para que la máquina no se haga lenta por esa razón. Entonces ese es básicamente lo que tendríamos que tener cuidado acá al momento de instalar, ¿no? Conocer nuestra máquina, qué unidades tiene, cuál es el espacio disponible. Acuérdense que esto va a gastar casi 7 gigas, entonces tendríamos que ver pues una unidad que tenga suficiente espacio. Ese es el cambio más importante que harían acá, ¿no? En cambiar, tendrían que hacerlo aquí. Los demás no lo toquen, por favor, no simplemente la primera opción. Una vez que han cambiado esa opción, vamos acá a ver el tamaño de papel y en realidad deberíamos ir a instalar ya. Aquí de repente, en mi caso, yo he deshabilitado el TextWorks, ¿no? Lo he deshabilitado porque, como les dije, trabajo con el TextStudio. Y el detalle de acá dice, después de instalar, selecciona CETAM para actualizar todos los paquetes. ¿Qué significa esto? Los paquetes de TextLive, todos están en el CETAM, que es un servidor. Obviamente, nosotros queremos tener ese repositorio como fuente de todos nuestros paquetes. O sea, entonces, conclusión. Lo único que deberían cambiar es la ubicación de la instalación y punto. Y luego de eso simplemente colocamos instalar y va a empezar un proceso de instalación. Acá pueden verlo, empieza, ¿no? Diciendo 3 de 3.968 y así sucesivamente. Esto tiene que terminar, ¿de acuerdo? Para que tengan la instalación. Yo voy a abortar porque ya lo tengo instalado y no quiero dañar de alguna forma la instalación que ya tengo. Una vez que terminan de instalar el TextLive, se van e instalan el TextStudio que ya lo descargaron. Aquí lo tengo, el TextStudio, aquí está, a ver, vamos a descargarlo nuevamente. Esto es rápido porque no pesa mucho. Aquí descargo simplemente. Se descarga el archivo que pesa 86 megas. Hasta ahí quisiera escuchar alguna inquietud. Diana, acá estoy tratando de descargar TextStudio, ¿de acuerdo? Para mostrarles cómo se instala. Eventualmente, aquí en descargas, estoy esperando que termine de descargar TextStudio. Acá me dice que la página no responde, salir. No sé si tiene alguna inquietud hasta ahí. Buenas tardes, Francisco. ¿Podría repetir el proceso para instalar el TextLive? Eso o sea,
No, sino dónde está ese clip dentro de la carpeta para que se inicie el proceso, esa partecita. Aquí básicamente vamos a ver, vamos acá a la parte, todavía lo tengo montado, vamos con la lupa, para verlo un poco mayor. Acá podemos ver que es el archivo install.tl Windows BAT, este archivito de acá. De acuerdo a este archivo. La instalación del TextLive demora entre 40 a 80 minutos, dependiendo de la velocidad de su máquina. Este archivo es el que deberían presionar doble clic y listo, empieza el proceso. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Sí, perfecto. Entonces ahora estamos viendo la instalación del TextStudio. Como les digo, esta información está en el video, así que no se preocupen, veanlo el video con calma, pruébenlo ahí para que funcione. Esto no deberían tener dificultades si es que siguen el video tal cual. Acuérdense que en el video hay preguntas que hay que responder. Tengo, por ejemplo, acá el archivo descargado de TextStudio. Acá está. Simplemente es un programa bastante sencillo de instalar. Simplemente doble clic, se inicia, sí. Y básicamente acá, de nuevo, este programa solamente ocupa 350 megas, que es relativamente poco con los 6 gigas. De nuevo, los mismos cuidados, dónde lo instalo, que tenga espacio y todo eso, ¿no? En mi caso, yo lo he instalado en D, en Program Files 86, ya lo tengo, así que voy a cancelar la instalación. Aquí simplemente colocan install y listo. Se instala automáticamente, no hay nada raro en este programa. La ventaja de esto es que ustedes tienen que instalar primero el TextLive y después el editor. ¿Para qué? Para que no tengan dificultades con el enlace. Acuérdense que lo que están colocando es un timón. Si el timón no se coloca bien al motor, digamos, el timón se va a mover y el motor no va a saber que el timón está haciendo algún movimiento y no va a saber responder. Entonces, después hay que empezar a configurar manualmente esto y a veces ahí empiezan los problemas. Entonces, recomendación, primero TextLive y después digamos, algún editor de su preferencia. Particularmente yo recomiendo TextStudio. Cuando ya lo tengan instalado TextStudio, digamos, lo vamos a abrir y lo voy a colocar en la forma que ustedes lo verían, ¿no? Usualmente no verían esto, lo verían así. O sea, si es la primera vez que instalan, pues lo verían así. Esto también está en el video, por si acaso. Entonces lo verían así, no hay nada acá. ¿De acuerdo? Entonces ahora recién vamos a empezar a trabajar en LaTeX. ¿Está bien? El objetivo de este curso, el objetivo fundamental de este curso es que ustedes manejen plantillas. Nunca, particularmente ahorita, en este instante, en este momento, yo nunca empiezo un documento de cero. Ni me acuerdo los comandos para empezar un documento en cero. ¿De acuerdo? Yo trabajo con plantillas. O busco en internet alguna plantilla que le encuentro apropiada o de acuerdo al, digamos, al formato que me pide la universidad y lo adapto. Entonces, siempre vamos a trabajar con plantillas. Yo les voy a dejar las plantillas que les he comentado para que ustedes las gestionen. Entonces, acá, por ejemplo, como esto está en blanco, no hay nada. La otra recomendación que es importante también, por favor, que al menos, digamos, la sigan, es que cualquier documento de LaTeX que ustedes hagan debe trabajar en su propia carpeta. Como les decía a algunos compañeros, inclusive si tú vas a hacer solamente o escribir la letra A en el documento, tiene que tener su propia carpeta. Eso es importante. ¿De acuerdo? Para ordenarnos y para no estar, algunos chicos veo que hacen varios documentos en una carpeta y realmente se pierden porque cada uno de ellos genera documentos auxiliares y al final no sabemos cuál va con cuál y podríamos perder la pista y ser una fuente de frustración. Entonces, la recomendación es cualquier documento que ustedes realicen tiene que tener su propia carpeta. Obviamente, si yo voy a empezar un documento, lo que tengo que hacer es primero alistar la carpeta. ¿No? Eso sería lo recomendable. En mi caso, voy a ir acá. Ya tengo varias carpetas con las que he estado probando. Voy a crear una nueva carpeta que le llamaré sesión LaTeX 01. Ahora, otro detalle sobre los nombres, ¿no? Porque algunos compañeros cometemos a veces el error de colocar espacios en los nombres de los archivos, espacios en los nombres de las carpetas, y eso está mal. No deberíamos colocar no espacios, particularmente en los nombres de carpetas ni de los archivos. Entonces, como pueden ver, acá he creado esta carpeta sesión LaTeX 01 para justamente preparar mi documento que voy a iniciar. Esa es la recomendación. Y que no haya espacios en los nombres. Porque llevamos esa costumbre de ponerle espacios en los nombres como si estuviéramos escribiendo un discurso, y no es eso, es un nombre.
y a veces también cometemos el error de trasladarlo eso cuando programamos y queremos que una variable ponerle espacios, y obviamente el lenguaje nos va a dar un error de sintaxis ahí, pues el espacio no es algo permitido en los nombres de las variables, ¿no? Entonces, listo, acá he creado la carpeta, voy a ir a Text Studio, como les digo, siempre vamos a trabajar a través de plantillas, y acá el objetivo es mostrar la estructura de un documento de LaTeX. Vamos a ir a Archivo, vamos a ir a Nuevo, disculpen, acá debería ir a Archivo, Nuevo desde Plantilla, ¿de acuerdo? Voy a Nuevo desde Plantilla y aquí me ofrece un menú de opciones. Me dice, bueno, vas a crear un documento, puedes crear una plantilla integrada de artículo en francés, Beamer para hacer diapositivas, Book para hacer libros, HA Prosper, que es una mejora del paquete Prosper que también sirve para hacer diapositivas, cartas, un CV moderno y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay varias plantillas integradas que son bastante sencillas, por cierto. Por ejemplo, aquí hay dos, artículo y artículo en francés. Aquí justo me da la oportunidad de mostrarles un concepto importante de LaTeX, ¿no? En LaTeX, usualmente hay que configurar el lenguaje en el que vamos, el del producto final. Particularmente el lenguaje español tiene las tildes, tiene la ñ, tiene algunos símbolos que otros lenguajes no tienen. Entonces, para que justamente yo pueda editar o escribir esos símbolos, yo tengo que explicarle o decirle al LaTeX, ¿sabes qué? Yo mi documento lo estoy haciendo para español. Entonces hay 3 o 2 órdenes que usualmente se colocan para lograr eso. Si no lo hiciéramos así, tendríamos que estar colocando de forma particular la ñ, el acento, y es, digamos, fastidioso, ¿no? Entonces, es importante, pues, detallar eso. Ahora todavía no vamos a ver esas cosas, sino que les estoy explicando porque aquí hay dos versiones. Aquí hay una versión artículo y hay una versión article en francés. Y aquí está diciendo, ¿no? Clase artículo con configuración de lenguaje francés. O sea, tiene los paquetes particulares para escribir, pues, para los que son de la lengua francesa. Entonces yo voy a elegir artículo, pero acá tengo que indicarle dónde debo guardarlo. Inclusive acá tengo una advertencia. Me dice, por si acaso la carpeta no está vacía. ¿Por qué? Porque acuérdense, tenemos que mantener cierto orden. Entonces acá voy a colocarme en esta carpeta azul y voy a irme al directorio donde he creado, que está vacío, selecciono esta carpeta y listo. Ya está seleccionado y le digo OK. Entonces esto ya salió a mi primer documento de LaTeX. Ahí lo tengo. Entonces, en este documento, en este primer documento de LaTeX que ha salido, puedo ver un poco, mostrarles un poco la estructura. ¿De acuerdo? Hay dos cosas importantes antes, ¿no? De esto. Fíjense en la parte inferior, ustedes cuando lo tengan, la codificación que tenemos acá habilitada, UTF-8. Ese también es fuente de errores, por si acaso, porque de repente nosotros descargamos una plantilla. Cuando descarguemos una plantilla, tenemos que leer un poquito y verificar en qué codificación está trabajando. Porque usualmente hay varias plantillas que trabajan con la codificación ISO 88591. ¿Está bien? ¿A qué se refiere con esta codificación? Esta codificación se refiere a cuál es la tabla que utilizas para trasladar al final el carácter ASCII a la forma en que la máquina lo entiende. Por ejemplo, puede ser, por exagerar, ¿no?, que el A en UTF-8 sea 10, pero 10 en ISO 8859 sea, no sé, Z, de tal forma que cada vez que la máquina vea en UTF-8 va a interpretarlo correctamente como A, pero si lo trabajas en ISO, lo interpretaría como Z, entonces tu texto va a salir extrañísimo, ¿no? Que es lo que usualmente pasa cuando cambias o no te fijas en la codificación que tiene tu documento. Y también es una fuente de errores, porque desafortunadamente hay caracteres que eran normales en una codificación y en la otra son comandos. Y son o sea, tienen la estructura de un comando de LaTeX que al final obviamente no existen. Entonces LaTeX dice, ¿y esto qué es? No sirve. Entonces te salen los errores. Entonces tengan cuidado bastante en eso. Nosotros vamos a trabajar con codificación UTF-8. ¿Se puede cambiar de codificación? Claro que se puede cambiar de codificación, ¿no? Obviamente se puede hacer la traslación de una a otra. Otro detalle importante a tener en cuenta es el idioma con el que estamos trabajando. Acá abajo pueden ver, esto es importantísimo, ¿ya? Esto es el idioma de corrector ortográfico, o sea, el editor como el Word viene incluido un corrector ortográfico. No es tan bueno como el Word, pero sí te corrige algo, ¿no? Pero debes tenerlo activado. Quiere decir que esto es el español. No es, por si acaso,
el idioma de la interfaz. O sea, aquí la interfaz, me refiero a que el menú está en español, ¿no? Archivo, editar, IDFix, herramientas. Si estuviera en inglés tendríamos aquí File, Edit, Maths, Assistance, Tools, ¿no? Y así. Pero en este caso la interfaz está en español porque el momento que instalé Text Studio le dije que instalara pues la opción de español. Pero se refiere al idioma. Codificación, idioma. Lo que les comentaba es que cuando ustedes instalan el motor primero y después el timón, se integran mutuamente, de tal forma que el timón ya puede manejar ese motor. Pero si no lo hicieran, aquí tendrían que irse a trabajar en opciones. De acuerdo, en opciones van a configurar Text Studio. Aquí se abre una ventana que me permite configurar Text Studio. Y tengo la opción también de mostrar opciones avanzadas acá. Lo fundamental es, primero, las órdenes. Aquí está justamente la integración de este timón con el motor, ¿no? Necesita las diferentes órdenes, LaTeX, PDF LaTeX, Excel LaTeX, Lua LaTeX, visor de DBI, visor de PS. Todo eso se integra, ¿de acuerdo? Se integra justamente con la instalación de TextLive. Si ustedes hacen una mala instalación, posiblemente esto esté apuntando a cualquier lado. Por ejemplo, acuérdense que ustedes van a instalar su TextLive. Por defecto se instala en la raíz de su archivo con el nombre de TextLive. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá les voy a mostrar, voy a hacer con la lupa. Aquí tenemos esto. Mi raíz sería, D, y de la raíz va directo a TextLive. Así se instala por defecto. Pero dentro de TextLive se instala las carpetas 2020, porque es la distribución 2020 y TXMF local. De hecho, que esto lo tenemos que conocer, por si acaso. Es sumamente importante que conozcamos, porque toda la ayuda que queramos va a estar acá. Son 6 gigas de información que tenemos ahí. Mucha de la cual es que se puede leer porque está en PDF, que son los manuales de los diferentes paquetes. Entonces, yo puedo verificar que esta orden hace referencia a TextLive 2020 simplemente haciendo clic acá. Y van a observar que realmente está bien, porque dice TextLive 2020, bin, Win32, y aquí está la orden LaTeX-exe, que es el archivo que en realidad hace referencia acá, ¿no? Está correcto, entonces no hay problemas. Por si acaso esto es automático, yo no he tenido que hacer nada para que se consiga esto. Y esa es la idea, que si hacen bien la instalación, pues van a tener ese enlace y no van a tener un quebradero de cabeza, porque eso es generalmente también una fuente de bastantes problemas. Luego de verificar las órdenes, vamos a ver qué es lo que vamos a compilar. Acuérdense de la forma de trabajar en LaTeX, había 2 opciones, o me iba por un lado o me iba por el otro lado. En un lado me permitía trabajar con imágenes vectoriales, en la otra directamente a PDF, trabajando con formatos de imágenes JPG, PNG, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver cuál es el compilador por defecto que está usando. En este caso estoy usando el PDF LaTeX, quiere decir que está yendo por el lado de imágenes JPG y PNG. ¿De acuerdo? Podemos cambiar esa opción, sí lo podemos cambiar, para cambiar el orden digamos, de compilación, que debería ser LaTeX y después de LaTeX a PDF, ¿no? No les recomiendo que lo cambien todavía, vamos un poquito a ganar familiaridad con esto para poder hacer los cambios. Entonces es importante verificar que estamos por ahí con las órdenes, y lo otro que hay que verificar es básicamente la comprobación del lenguaje. Acá en esta parte tenemos la comprobación del lenguaje. Acá en la comprobación del lenguaje tenemos ya la configuración del diccionario que estamos utilizando para el corrector ortográfico. Aquí tenemos, por ejemplo, me está direccionando justamente a la carpeta diccionarios, pero del Text Studio, y dentro de esa carpeta de diccionarios tengo varias opciones de lenguaje, ¿no? Aquí están, por esa razón está, y esto lo he tenido que seleccionar manualmente, porque a veces cuando instala está en inglés, ¿de acuerdo? Acá, en US. Entonces ustedes tienen que cambiarlo a español. Y luego también es posible tener un diccionario de sinónimos, ¿no? Un diccionario de sinónimos que también está en la carpeta diccionarios. Esto es un diccionario de sinónimos, vamos a ver. Acá lo vamos a colocar en español. Aquí estaba en diccionario de sinónimos de Estados Unidos o inglés. Esto es lo que hay que tener cuidado, ¿no? En los diccionarios, tanto en el idioma español y los sinónimos. Y las órdenes, ¿no? Dicho esto, básicamente podemos trabajar con nuestro Text Studio. Inclusive vamos a compilar este documento que ya hicimos, ¿no? Y aquí vamos a ver, bueno, tenemos ahí la salida. Obviamente salió algo sencillo,
porque no le hemos dicho en realidad que haga nada. Recuerden que un programa va a hacer lo que nosotros le indicamos. El programa no puede hacer más de lo que nosotros le estamos dando. Aquí simplemente tenemos la estructura básica de un documento, y ese es el objetivo acá. Todos los documentos de LaTeX, desde el artículo más sencillo como este, que no sé si llamarlo artículo, hasta el libro más complicado, más bonito, más no sé qué, tiene esta estructura. Todo documento en LaTeX empieza con la palabra clave document class. ¿De acuerdo? Todo documento de document class. Luego vienen las partes opcionales de un comando en LaTeX, que siempre van a estar entre corchetes, y luego entre llaves la parte obligatoria del comando. En este caso, aquí en la parte obligatoria de este comando, para el comando document class, nosotros tenemos que ponerle la clase de documento que queremos hacer. Usualmente se habla de 4 clases básicas, ¿no? Article, book, report y beamer. Entonces, acá podría ir lo básico, article, report, book y beamer, que son básicamente el artículo para hacer artículos que no tienen capítulos, que no se permite el capítulo, el libro, el reporte se permite capítulos, y el beamer para hacer diapositivas. Ahora hay más clases por si acaso. Esas son las clases por defecto. Ustedes pueden en algún momento, y es lo que a eso aspiro, ¿no? Decir, por ejemplo, ustedes hicieron ya, modificaron esta clase y pues ustedes lo llamaron article, por ejemplo, revista, digamos, revista de la UNPRG. Ustedes ya cogen la clase article y lo hemos modificado a lo que la revista de la universidad nos pide. Esta es nuestra clase ya ahora, porque hemos cogido la otra clase básica y la hemos modificado. Y este archivo va a generarse un archivo STI y un archivo CLS, que lo tenemos que colocar en la ruta donde estamos trabajando. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo en sí del curso, es esto, modificar plantillas. Esa es digamos, cómo funciona este documento. En este caso, simplemente artículo, porque estamos usando una plantilla integrada. Entonces, acuérdense, siempre empezamos con un backslash invertido, una palabra clave, que en este caso es document class. La parte opcional del comando siempre va a estar entre corchetes. En este caso, se dan cuenta, ahí no hay nada opcional. Quiere decir que viene con las opciones por defecto. Y aquí la parte obligatoria. En general, los comandos van a tener esta estructura. Alguien me podría decir, pero perfecto, aquí en esta parte de acá necesitas algo obligatorio, y title, por ejemplo, no tiene nada. O sea, estamos quebrando esta alternativa. No, porque document class, digamos, por la naturaleza que tiene este comando, necesita algo acá. Mientras que acá el título, simplemente no estoy colocando el título. O sea, puedo colocar, lo interpreta como una cadena de caracteres, o sea, título, que es el comando aquí, espera una cadena de caracteres, y una cadena nula es una cadena válida de caracteres. Acá obviamente no debería ser nulo, ¿no? Poner el artículo el nombre del artículo. Por ejemplo, acá, ustedes cuando ingresan el backslash o la barra invertida y ingresan algo del comando, esa es la particularidad de todos los editores. En cualquier lenguaje te permite el autocompletado, ¿no? Acá me está diciendo, ¿qué cosa quieres? Hay 2 comandos que empiezan con lat. ¿Cuál quieres? LaTeX o LaTeX C. Acá se refiere a las ediciones de LaTeX, ¿no? Yo en realidad quiero LaTeX. Simplemente lo selecciono. Y lo único que va a hacer ahora es aparecer el título. Si yo compilo esto, ya aparece taller de LaTeX, ¿no? Porque es lo que le estoy diciendo. Entonces, pero estamos entendiendo un poco la estructura de los comandos. Entonces, el documento se compone de una parte de preámbulo, que justamente está entre document class hasta antes de begin document. O sea, el preámbulo va desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Ese es el preámbulo. El preámbulo, entonces, es la parte del documento donde nosotros hacemos declaraciones generales que afectan globalmente al documento. Aquí nosotros vamos a configurar la plantilla como queramos que se comporte. Con qué márgenes va a utilizar, si va a utilizar pie de página, qué tipo de citaciones se van a utilizar, si va a utilizar el estilo APA o cualquier otro estilo que utilicemos, el estilo de la IEEE, el estilo alfabético. Entonces, acá es donde se configura justamente esas cosas. Afectan globalmente a todo el documento. Acá el comando típico que vamos a ver es el use package, ¿no? Yo pongo use package, por ejemplo, acá, y ya me permite colocar el nombre de un paquete. Justamente ahí está la bondad de este motor. Hasta ahorita lo tenemos al motorcito nada más y le podemos ir haciendo agregados a ese motor, ¿no? Aumentando la potencia, no sé, cosas, y eso se hace a través de ese comando, justamente, use package. Y en el use package, por ejemplo, puedo colocar un shapepad. Fíjense que inclusive me ayuda
el Text Studio mostrándome los paquetes disponibles que tienen ese nombre, ¿no? Si es el paquete que yo busco, pues en buena hora, ¿no? Y ya quiere decir, ¿qué permite esto? Que yo pueda usar comandos que están incluidos en Shapepar. Después veremos qué hace este paquete, ¿no? Pero la idea es que así se van agregando paquetes. Y este comando usePackage debe estar solo y solo en el preámbulo. Yo no podría poner un usePackage dentro de la otra parte. ¿De acuerdo? Eso me daría error. Entonces, el usePackage solamente lo vamos a encontrar en la parte del preámbulo. Luego, la parte que empieza desde Begin Document hasta End Document es la parte del cuerpo del documento. Listo. Entonces, esas son las dos partes fundamentales. Eso es lo que ustedes deben entender. Que cuando cualquier documento que ustedes vean, siempre va a tener esas dos partes. No hay más. Preámbulo y cuerpo del documento. En el preámbulo ustedes configuran globalmente las características del documento y básicamente, como su nombre lo indica, cuerpo del documento es donde realmente ustedes desarrollan el documento en sí. Digamos, obviamente hasta ahora no hemos hecho nada, solamente hemos agregado el título. Y nada, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, acá, que no aparezca la fecha, simplemente le pondría date y en blanco, ¿no? Le digo una cadena de caracteres y ahora, digamos, no va a aparecer la fecha. No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta. ¿Por qué en el título hay que colocar el backslash? Es que es una palabra clave. O sea, todas las palabras claves, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, mira, aquí title, ¿de acuerdo? Es un comando del LaTeX que recién el título, después vamos a ver cómo se construye un título más bonito, porque este título de repente no me agradan particularmente tampoco a mí. El comando MakeTitle utiliza estas cositas de acá, básicamente, y construye el título de tu artículo. O sea, si yo le pongo acá sin backslash, no sé, título... No, en LaTeX. ¿Por qué en LaTeX? ¿Esto de acá? ¿Esto de acá te refieres? Sí, ajá. No, para que salga así. Esto es lo típico, ¿no? Tú en cualquier editor ves que sale esta forma el LaTeX. Ah, de acuerdo. Para que salga, porque si no saldría, se pierde su encanto, ¿no? Date cuenta. O sea, es simplemente texto. Pero si ya le colocas, ya se sale así, que es la forma típica de encontrarlo en los documentos, ¿no? Es básicamente como si fuese un aspecto estético más que todo, ¿no? Gracias. Entonces es importante recordar hasta ahora que cualquier documento de LaTeX, cualquiera, no importa lo que hagan ustedes, siempre va a tener un document class, sus cuestiones opcionales, su clase, hasta antes de Begin Document preámbulo, donde usualmente van a ver todo el tema de usePackage, configuraciones del documento. Luego, a partir de Begin Document hasta End Document, ya ven el cuerpo de documento. ¿Está bien? Antes de continuar, quería mostrarles también justamente una de las fortalezas de los dos, de TextLive y de MikTeX. O sea, ¿por qué son buenos? Y recuerden esto, ustedes cuando utilicen un software libre, su fortaleza, aparte de que ya se ha reconocido que el software libre, entre comillas, es bueno, su fortaleza está fundamentalmente en la gestión de paquetes. Si el software libre sale y puede gestionar amigablemente los paquetes, tiene éxito. Caso de LaTeX, caso de Python, caso de TextLive, caso de R, que son software libres y que tienen buenos gestores de paquetes que permiten justamente agregar funcionalidades extras al software en cuestión. Y justamente la ventaja de haber instalado el TextLive es eso, ¿no? Una vez que ustedes han instalado el TextLive, me estaba olvidando de ese detalle, pero en el video está en orden, por si acaso. Entonces le dije a la profesora en limpio, está en el video. Si ustedes se dan cuenta, acá en la carpeta de instalación del TextLive, ustedes van a ver TextLive, acá está TextLive 2020, ¿no? Van a ver ustedes varias opciones. Fíjense que en el TextLive 2018-2019 había una opción bien interesante de documentación que se ha perdido, pero bueno. Acá hay varias opciones realmente. Acá está el visor de DBI, que es un paso intermedio para generar los documentos, lo tiene ahí. El TextLive Command Line, que es básicamente es una consola de comandos. Es que hay cosas, por ejemplo, como glosario de términos, que genera un glosario alfabético de términos de un documento, se tiene que hacer todavía por consola. O sea, tenemos que hacerlo en el editor, generamos unos archivos auxiliares y luego de esa consola generamos ya la compilación del glosario y después compilamos en el editor. Es un poquito
complicadita esa cosa, pero una vez que le agarran la pista es sencillo, ¿no? Pero para eso necesitamos la consola de comandos, ¿no? Vamos a ver otras cosas que tenemos acá importantes. La que es mucho importante es justamente el gestor de paquetes. Pues, digamos, ustedes están haciendo un documento en LaTeX, descargaron una plantilla que les gustó y de repente lo corren y no funciona. Y como me dijeron que el TextLive era lo máximo y todo funcionaba. No, es que de repente, digamos, pónganse que ustedes descargan una plantilla en septiembre y alguien sacó un super paquete en julio, agosto, que todavía no está en la base de datos de TextLive. Me refiero a la distribución. Entonces ustedes dicen, perfecto, simplemente van al gestor de paquetes de TextLive. Acá tienen el TextLive Manager. Está bien, el TextLive Manager, como su nombre lo indica, es el gestor, el administrador de paquetes. Entonces lo que van a hacer es ir al TextLive Manager, se va a abrir una ventana, donde me va a permitir ver, en mi caso de mi distribución, todos los paquetes que tengo instalados. Acá está. No, aquí está todo el tema del TextLive Manager. Yo tengo que colocar aquí algún nombre, o de repente me muestre todos los actualizables. Se dan cuenta acá, por ejemplo, que está eligiendo el repositorio. Acuérdense, una vez que escoge el repositorio, debido a que mi instalación es nueva, pues no hay nada, aparentemente, digamos, que pueda yo actualizar. Por ejemplo, yo de repente necesito un paquete del que, obviamente ustedes, como les comento, si ustedes descargan una plantilla, ejecutan y no se ejecuta, sale un error ahí, porque falta un paquete, te va a decir, oye, esto no lo conozco. Va a haber un nombrecito ahí que dice, esto no es desconocido para mí. Entonces, ustedes lo que van a hacer ahí es justamente con ese nombre venir a buscarlo al TextLive Manager. Y les aseguro que de alguna forma ustedes lo van a encontrar. Por ejemplo, acá en este caso pongo actualizables en lo que es BibTeX, que es el gestor de referencias bibliográfico que nos ayuda con la bibliografía. Está completamente actualizado. Por eso cuando les digo actualizables, en BibTeX no hay ninguno. Pero cuando le digo que me muestre todas, me muestra todas las opciones que hay sobre BibTeX. Vamos a ver eso posteriormente, cómo trabajar con el BibTeX y con el BiberTeX, que son dos muy buenos gestores de referencias bibliográficas. Pero lo importante es que tienen un buen gestor de paquetes, donde van a poder encontrar, digamos, el 99.9% de paquetes disponibles. Les digo esto porque mis compañeros de la maestría se acordarán de MCode, y MCode no está, desafortunadamente, ¿no? El MCode es un paquete bastante interesante que nos permite incluir código MATLAB en los documentos de LaTeX. Pero el MCode se puede descargar del GitHub y luego integrarlo a nuestro documento. También se les va a enseñar esa parte, cómo integro paquetes que no están. Bien, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Preguntas, por favor. Para no sentirme solo. Todos dejaron sus fotos y se fueron de repente. Francisco, en la configuración de TextStudio, bueno, yo ya lo tengo instalado. Tú hablaste de idioma por defecto, lo sigue configurado porque no me había percatado de eso, estaba en inglés, que podía cambiarle el idioma, pero en la parte de sinónimos, por ejemplo, en mi caso no me aparece español, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en la elaboración, en la redacción. En realidad no, porque obviamente la de los sinónimos es para ayudarte, ¿no? En el parafraseo. No hay dificultades. El detalle es que si no encuentras ese diccionario, tú puedes, mira, vamos a ver eso. Si nosotros vamos a TextStudio, al instalar acá al trabajo, vamos a opciones, ¿de acuerdo? Vamos a configurar TextStudio, fíjense, ¿de acuerdo acá? En configurar TextStudio, pues, como tú dices, no tienes el diccionario de sinónimos, porque para que me entiendan sus compañeros, yo voy a donde he instalado el TextStudio, acuérdense. ¿Y esto por qué? Porque aquí me está diciendo dónde están los diccionarios, ¿no? Me dice que están en Program Files 86, TextStudio Dictionaries. Entonces, si yo me voy ahí a donde lo he instalado, busco la carpeta de TextStudio, acá, busco el directorio de Dictionaries, y ahí supuestamente deberían estar todos los diccionarios. Los de sinónimos usualmente tienen terminación DAT, ¿no? Si te das cuenta. En mi caso lo tengo el español. Por acá está, TH, acá está. ¿Está bien? Ahora, entonces tú no lo tienes posiblemente este archivo, el th-es.dat. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a importar los diccionarios.
Y fíjense que aquí me ofrece la opción. Eso lo podrías buscar en internet, ¿no? Fácilmente, si es que no quieres hacer clic acá, vas a internet, a Google, a San Google, y decimos diccionarios, o Text Studio. Y bueno, hay varias ayudas que me indican cómo instalar el diccionario, o en todo caso hacen clic en una de estas opciones de acá. ¿De acuerdo? Descargar diccionarios adicionales de OpenOffice y LibreOffice. Ya saben que hay dos versiones libres que tratan de emular el comportamiento del Office, que justamente son OpenOffice y LibreOffice. Y esos tienen varios plugins. Yo hago clic acá en OpenOffice, me va a llevar directamente al tema de las extensiones o diccionarios. Entonces, acá, ¿cuál es el tema? Simplemente buscar el diccionario en español y descargarlo. Fíjense, vamos a ver cuál es el kit del asunto acá. Vamos a ver, vamos a buscar español acá. No hay, a ver, vamos a ponerle diccionarios acá, diccionarios. Ortografía. Acá está, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta, hay diccionarios de corrección ortográfica, separación silábica y sinónimos en español. Hay diccionarios de corrección ortográfica y separación del Perú. Miren, por ejemplo, es importante esto de la corrección silábica y la separación silábica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? A veces ustedes están compilando un documento en LaTeX y a veces el LaTeX como que no conoce bien cómo se separan silábicamente algunas palabras. De repente hay una palabra rara que ni nosotros mismos la conocemos de repente, pero la usamos de repente ahí y el LaTeX no conoce cómo separarlo. Y ese hecho que no conozca cómo separarlo va a hacer que en la justificación de las columnas, digamos, salga como un cachito. O sea, digamos, tu documento va a estar bien justificadito de repente, pero alguna parte de lo que está bien justificado, alguna línea por ahí, debido a esa que no conoce cómo separar silábicamente, sale como un cachito, ¿no? Entonces, ustedes tienen la opción de esta palabra, meterla manualmente, a decirle LaTeX. Esto se separa por decirles O-la, para que sepa que de esa forma se separa la palabra. Entonces, compilan nuevamente y ya separó esa partecita, ya se ve completo el documento, ¿no? Eso es el tema de la separación silábica. Digamos, acá estos diccionarios tratan de tener todo, ¿no? Entonces, lo que hacemos en realidad es descargar estos diccionarios. Voy a descargar el de Perú. Voy a descargar la extensión. Simplemente descargo la extensión. Ahora que he descargado la extensión, voy a ir a donde está descargado. Acá ya lo vi que se descargó. Vamos a ir a descargas. Este diccionario le voy a hacer F2 para cambiarle de nombre. Le voy a colocar sí. ¿De acuerdo? En realidad el OXT es un archivo comprimido. Acá siempre cuando cambian la extensión, eso siempre pasa, esto tienen que tenerlo en cuenta, siempre cuando ustedes cambian la extensión de un archivo, el sistema operativo, en este caso Windows, te advierte, oye, wow, estás cambiando la extensión, eso es peligroso porque los documentos son reconocidos por su extensión. O sea, ¿cómo sé que PDF debe abrir un archivo PDF, un visor de PDF por su extensión? Entonces está diciendo, podría el archivo quedarse inutilizable. Te está diciendo, pero tú, o como sabemos que OXT, la extensión OXT es en realidad un archivo, un formato de archivo comprimido compatible con zip, le decimos, sí, es lo que quiero, cambiar la extensión. Y lo recomendable es copiar esto de acá y copiarlo en su carpeta donde está instalado Text Studio para que no estén con la información dispersa, ¿no? Vamos a copiarlo dentro de Text Studio en diccionario y lo vamos a pegar acá. ¿Está bien? Y vamos a importar el diccionario. No, vamos a importar acá el diccionario donde lo hemos dejado, que en este caso es en Program Types, en Text Studio, diccionario. Aquí sí me aceptaba la extensión OXT. Vamos a ver cómo me aceptaba la extensión OXT. Vamos a cambiarle de nuevo a OXT, no se preocupen. Sí, y vamos a ir de nuevo acá, y ya lo tengo aquí, ¿de acuerdo? No necesitan cambiar la extensión, en la versión anterior sí se tenía que cambiar la extensión, y abro, y me dice que sí, pues, si deseo, ¿no? Vamos a hacerle que sí, y aquí ya cuando lo hagan, ya van a tener disponible
digamos, el TH es en SDAP, ¿no? Si descargan el diccionario ya va a estar disponible en esta carpeta para que ustedes lo puedan seleccionar. Eso es básicamente, como les digo, una ayuda adicional. No va a dejar de funcionar por eso el LaTeX, ¿de acuerdo? Porque es simplemente un tema de sinónimos. Pero esa es la manera usual que se va importando los diccionarios, si es que alguien quiere hacer, digamos, documento de repente en un diccionario que no está disponible. O sea, la ventaja de esta versión, particularmente de esta versión de Text Studio, es que ya tiene disponibles los diccionarios. En las versiones previas venía solamente el diccionario de inglés, alemán y francés, pero no estaba el diccionario español. Ahora sí ya lo tiene disponible. Es particularmente una ventaja porque ya no hay que estar haciendo ese trabajo de exportar los diccionarios, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta adicional, por favor, respecto al tema de la instalación y el trabajo en sí, para ya meternos de lleno a lo que es trabajar un poquito en LaTeX? ¿No hay preguntas? Me siento solo acá. No se olviden de ver los videos, que hay preguntas y bebidas en los videos y tienen que responder. ¿Tú como docente nos agregas al curso o tiene que ser una administración? No, ya están agregados, Carlos. Pero yo estoy entrando y no aparece en el aula B, no aparece el curso. Solamente aparece el de Jesse y el... Sí, no hay curso. Ya entré también yo al aula virtual, no hay. ¿No hay curso? No. Tú tienes que agregarnos de repente como... No, mira, Carlos, acá están agregados. Pero, sí, pero no tenemos acceso nosotros. Y no te podemos seguir porque no podemos ingresar ni siquiera a la... Ada, ¿cómo vamos a hacer con esto? Mejor crea un grupo en WhatsApp. No ha llegado la información. Porque, bueno, yo en realidad le pedí a Alex que me quedara en la... Dime. ¿Ellos tienen correo institucional? Sí, acá están, mira, todos están matriculados supuestamente. Que la antigua aula Darwin, virtual no existe, ya creo. Sí existe. Darwin, tú has entrado, ¿no? Aquí está que has entrado hace una hora. Pero ya no está operativa, digamos, creo. Sí está operativa. Yo la estoy usando perfecto, ahorita. Perfecto. Darwin ha entrado. Mira, acá hay una persona que ha entrado hace una hora. ¿Darwin está? ¿O ya se fue? Voy a tomar asistencia. Estoy cerrando. Segura, no ha llegado la información. No, pero como te digo aquí, yo estoy mostrándoles a ustedes que hay personas, por ejemplo, aquí hay Alejandro Abel Robalcaba Carlos, ha entrado hace 51 minutos y 45 segundos. ¿Sí están viendo eso, no? Sí. Darwin Díaz Delgado ha entrado hace una hora. Nancy Niño Montero ha entrado hace 51 minutos y 51 segundos. Pues hay personas que han entrado. ¿Pero de quién depende eso? Trazcamos en la página. Pero ¿has entrado a aula B o a la El aula B he entrado y no aparece. Aula V, ¿no? Nos están boicoteando, entonces, pues. Porque esto ya escapa a mí, o sea, yo simplemente, cuando manejas una plataforma, mejor lo voy a migrar esto a 1000 aulas. La pregunta es, ¿de quién depende para a él? Dependerá del administrador, pero mejor para evitarnos problemas voy a migrar esto a 1000 aulas, que es una plataforma libre, sino que el defecto de 1000 aulas, al ser libre, va a aparecer publicidad por acá, ¿no? Francisco, déjame coordinar, no sé si pueden colocar en el chat para ver sus nombres y poder ver con el administrador, con el de sistemas, para ver qué sucedió con esos usuarios, con ellos. Te mando el listado. Tú puedes verlo, tú no has entrado todavía, ¿no? No, pero el acceso ahí realmente depende de sistemas. Entonces tendríamos que por eso quería saber que en el WhatsApp, en el chat coloquen quienes no han podido ingresar al aula para poder ver su asignación con el ingeniero de sistemas. Raro, ¿eh? Pero ahí está en la pantalla, se ve todo. ¿Cómo? Ahí se ve todo lo que no hemos podido ingresar directamente. No, es que el Meet es otra cosa, ¿no? El detalle es que ingresar acá para que ustedes puedan ver el material que se les ha dejado. Entonces, si la alternativa hoy día mismo lo migro esto a 1000 aulas, pero no sé.
Pero el trabajo del señor de sistemas es ese, dar ese servicio. No puedes estar tú haciendo Sí, por otro lado, si es su trabajo. Sí, lo que pasa es que ahorita justo han hecho migración de aulas virtuales a una nueva versión. Entonces ahí es que me parece que ha habido alguna confusión, ¿no? Eso lo tenemos que resolver. En Ya, estos momentos ha habido la migración y ha habido todo un cambio. Nancy sí ha podido entrar al aula virtual, pero no puede descargar por el espacio de su laptop, pero ella sí ha entrado. Nosotros, ¿por qué no podemos? Si nosotros somos parte de la institución, no entiendo. Ya eso lo veremos después, ya. Claro, porque al final ahorita hay que concentrarnos en esto ya, pues, como le digo, al Por WhatsApp. eso, Francisco colocaba ahí que coloquen en el WhatsApp quienes no han podido entrar para poder ver sus nombres y ver específicamente esos usuarios. Claro, sería bueno para la próxima clase ya puedan ver todo el material y cumplan con el examen. Sí, para evitar que no haya inconvenientes. No, más que todo que para hacer preguntas y poder seguirte, nosotros también tenemos que abrir acá el látex y instalarlo. Claro, todo. exacto. Usted, lo recomendable, obviamente altamente recomendable, era eso, sino que el defecto de esto ha sido que se pensó hacerlo con tiempo para repartir primero el material, pero con el tema de la migración del aula, no. En realidad yo le he estado pidiendo esta aula para látex desde la semana antepasada y recién tenía que pedirlo de repente por los canales adecuados, ¿no? Sí, no ha habido, han estado esperando la nueva aula, entonces a nosotros también nos han tenido ahí esperando y nos asignaron recién esta aula por la migración. No, pero ya Claro, pero esto ya lo resolveremos pues mañana, ya lo tendremos resuelto, por eso quería saber quiénes no han podido ingresar, para poder solucionar el problema. Porque la idea es que ya la otra clase todos tienen que tener el software de látex ya instalado, ¿no? Pienso que nadie ha podido ingresar, ¿no? Así que te envío el reporte de todos los alumnos de acá. Ya, ok, ya, entonces para revisarlo. Ya, Francisco. Ya, listo. Entonces, hemos estado viendo los detalles, pues, fundamentalmente de lo que es el TextLive, la gran ayuda que tiene con su gestor de paquetes. Es un gran motor para trabajar con LaTeX. Y ahora hemos visto nuestro primer documento de LaTeX, que es bastante sencillo. Por ahí vamos a empezar. La idea es que ustedes se familiaricen un poco con la estructura. Hay documentos que son bastante grandes, pero aquí justamente les vamos a enseñar a organizarlos. Por eso es importante, por favor, es sumamente importante para que trabajemos de manera organizada, es que cada documento nuevo que ustedes realicen, básicamente su propia carpeta. Eso es sumamente fundamental. ¿De acuerdo? En el video les muestro algunos errores típicos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy trabajando en este artículo. ¿De acuerdo? Miren, yo lo considero como una pequeña debilidad de TextStudio, ¿de acuerdo? Pero es importante que conozcan esas partes también. Yo voy a cerrar esto. Voy a cerrar TextStudio. Me imaginen que ya terminé. Voy a abrir algún artículo nuevo que quiera trabajar. Vamos acá, voy a ir a la primera versión de mi plantilla y lo voy a abrir. Entonces, por ejemplo, acá he puesto mi primer documento, ¿de acuerdo? Miren, acá por favor, el título es mi primer documento, es lo mismo que les he mostrado. Está el autor ya, tampoco hay la fecha, yo debería compilar y espero que aquí aparezca pues mi primer, bueno, miren, funcionó realmente. O sea, ¿cuál es el error que pasa acá usualmente? Que cuando ustedes abren un documento después de otro, a pesar que lo tienen abierto, sigue direccionando al anterior documento. Entonces ustedes hacen cambios en este documento y de repente no pasa nada, y dicen, ¿qué pasó, no? Entonces esto se resuelve colocando acá en opciones, documento principal. Fíjense antes de esto, el documento acá está en la segunda pestaña. Voy a ir a opciones, documento principal y establecer como documento principal. Ahí le estoy... Y listo, ya pueden trabajando en esta carpeta donde ustedes han creado el archivo template-article.txt, que es el nombre del archivo, y la salida es template article PDF. Eso es importante. Los demás son archivos auxiliares
que salen debido a que les digo que hay comandos que necesitan de esos archivos auxiliares para, digamos, hacer ciertas operaciones que todavía no se hacen a través del editor. Pero tengan en cuenta que ustedes sin problemas podrían borrar estos archivos auxiliares y, digamos, el documento estaría bien. Para atrás, al menos es lo que hago usualmente yo para no confundirlos a los estudiantes. Cuando les mando una plantilla, borro todo lo que se genera automáticamente y les mando solamente lo importante, ¿no? Lo que realmente se necesita para funcionar. Ya cuando ellos compilan, se empieza a salir un montón de archivos auxiliares. Y de ahí la importancia, de nuevo, de estar organizados, o sea, de tener siempre una carpeta para el mismo archivo. Ahora, vamos a abrir, por ejemplo, este PDF que es la salida. Lo voy a abrir con mi visor de PDF que yo tengo, que es el PDF de acá, ¿de acuerdo? Este PDF yo lo he abierto, o sea, la salida lo he abierto, y eso es otro error típico, ¿no? Abrimos nuestro PDF, y cuando queremos compilar, ¿de acuerdo? Lo he abierto con mi visor de PDF, y cuando lo quiero compilar, voy a abrirlo acá en este escritorio. Acá está. No sé si logran ver el archivo en PDF. Sí. Ya, perfecto. Entonces, yo lo voy a compilar el documento. Y esto es un error típico, por si acaso siempre ocurre. Por ejemplo, me da error. Imagínense, ustedes sabían que está funcionando. Y de repente compilan y miércoles salió un error. Y dicen, ¿qué pasó acá? Entonces, acá lo que pasa es que debido a que la salida, el archivo PDF en el que debe escribir está abierto, ese es el error que me está indicando acá, ¿no? Si basta leer en la parte inferior, me dice el error en la línea 22, que es justamente donde termina el documento, me dice que no puedo escribir en el archivo file template article.pdf. Ustedes saben que todos los lenguajes de programación son secuenciales, entonces LaTeX empieza desde el primer comando, empieza a ejecutar, cuando ya termina el comando dice, perfecto, ahora tengo que grabar la salida, pero justo ahí no puede porque el archivo está abierto. Entonces, si ustedes están que dan y dan a la compilación, y no es un error de sintaxis, es un tema de que el archivo está abierto. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es simplemente cerrar el archivo. Básicamente lo cierro, ¿no? A veces es extraño que utilicen un otro visor de PDF porque en sí el Text Studio tiene su visor integrado, ¿no? Acá compilo y obviamente ahora ya no voy a tener error y dice el proceso terminó normalmente. ¿De acuerdo? Son dos errores típicos. El error típico de que inician otro documento sin avisarle, digamos, que quieren trabajar con otro documento. Acá voy a tratar de abrir este documento de acá. Y voy a compilar porque acá quiero básicamente ver el resultado. ¿De acuerdo? Acá voy a hacer un cambio, por ejemplo, tiene que salir todo este texto. ¿De acuerdo? Y miren que sigue saliendo esto. Compilo y sigue saliendo esto. Y de repente empiezo a maltratar a mi documento en el sentido que pienso que es un error de mi sintaxis, pero esto está funcional. Siguen compilando acá y sigue saliendo el anterior documento. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que decirle explícitamente al Text Studio, por favor, el documento actual en la pestaña que estoy, quiero que sea el principal. ¿De acuerdo? Ahora si compilan, ya va a salir la salida que esperaban. Pues no, básicamente la salida que esperaban. Entonces esto lo recalco porque es un error bastante típico y nos pasa a todos, o sea, nos pasa a todos. Pueden tener varios años en Text y les va a pasar siempre que pasa esto. Entonces, pero ese error es por el tema del Text Studio. Vamos a volver a nuestro artículo. En este caso, por ejemplo, miren, ¿se acuerdan que les comenté? Ya este es un artículo un poquito más complicado de repente, porque la plantilla fue bastante sencilla. Por si acaso, estas dos plantillas que les estoy mostrando están colocadas en la plataforma. Dios quiera que se resuelva. Están colocadas en la plataforma, así que pueden ustedes verlas. Y aquí se está explicando para qué se está agregando estos paquetes. ¿De acuerdo? ¿Para qué se está agregando estos paquetes? Por ejemplo, acá, vamos a ver, miren, acá aparece resumen ya. En el anterior documento, vamos a abrirlo nuevamente para mostrarles. Voy a abrir esto. Acuérdense, tengo que decirles, ¿sabes qué? Quiero trabajar con este documento, compilo, y el resumen sale con el nombre de abstract. Porque obviamente ese es el nombre de resumen en inglés.
si nosotros no hemos configurado para nada nuestro documento, porque en el preámbulo no hemos puesto nada, el documento por defecto va a trabajar con las palabras en inglés. Lo que es tabla de contenidos, tabla de figuras, o índice de figuras, índice de tablas, lo que es bibliografía, todo va a salir en castellano. Si es que nosotros acá, por ejemplo, después del título, colocamos el Table of Contents, ¿de acuerdo? La forma más sencilla de hacer la tabla de contenidos es con esto. Ejecuto esto. Se dan cuenta, la palabra es contents, no es castellano eso. Esto porque, como les digo, no hemos configurado las particularidades del lenguaje en este documento. Entonces, es lo importante acá. En el segundo documento, ya voy a cerrar esto y voy a pasar a mí esta plantilla. Como pueden darse cuenta, la estructura del documento es la misma. Empieza con document class, en realidad es el artículo que se le ha agregado unas cosas. Empieza con document class, termina hasta acá el preámbulo. En el preámbulo configuramos cosas globales y luego el cuerpo del documento empieza en Begin Document y termina hasta en Document. ¿De acuerdo? Termina hasta en Document. Esa es siempre la estructura de un documento. En este caso particular, obviamente, estamos configurando con este comando de acá las opciones de español. Le estamos diciendo, oye, tradúceme todo lo que tenga que ver con la estructura del documento, tradúcelo a español. ¿Qué significa esto? Que el resumen o abstract aparecerá como resumen. La tabla de contenidos aparecerá como tabla de contenidos. Acá vamos a ver Table of Contents y vamos a compilar. Por ejemplo, acá se observa, ya aparece la palabra resumen y no aparece contents, no aparece índice. ¿De acuerdo? Después veremos, ¿no? Hay digamos, plantillas que te dicen, yo no quiero que sea índice, yo quiero que sea tabla de contenidos. Entonces, ahí va a haber formas de cambiar esto también, que lo hacemos con comandos de renombrado. Podemos modificar la plantilla o hacer con comandos de renombrado. Pero básicamente ya tenemos acá, digamos, ya el agregado de la tabla de contenidos, y con este simple comando de acá, tenemos la opción de colocar justamente que aparezca, pues, las partes principales del documento en castellano, tal como resumen y como índice. Así, poquito a poquito, vamos a ir viendo, digamos, cómo se agregan ciertos paquetes para justamente particularizar el comportamiento de nuestro artículo, o nuestro trabajo, nuestro libro, nuestra diapositiva, lo que estemos realizando en LaTeX, ¿no? No sé si tienen ahí hasta ahí alguna pregunta. No. Entonces, ha estado claro el tema de la instalación y el trabajo del artículo básico, realmente. Como les comento, se está compartiendo ese material en la plataforma, Dios quiera que se resuelva, para que ustedes hagan algunas actividades ahí de generar esos documentos y ver cómo les va. ¿Preguntas para ya dar por terminada la sesión? Francisco, Dime. una pregunta ahí. Sí, Mira, claro. en mi caso yo tengo el MikTeX Ya. instalado Ujú. y puedo instalar ahí el Text Studio Claro. en lugar del TextMaker. Mira, si estás el tema del editor, les digo, es un tema ya de preferencias, no es que sea mejor o peor otro editor. Si tú te acostumbraste a trabajar con el TextMaker, normal, puedes seguir trabajando con el TextMaker. ¿Entiendes? O sea, el tema del editor es algo de preferencias. Yo prefiero trabajar con el Text Studio. De acuerdo, podría trabajar con el TextMaker, pero prefiero, ya me acostumbré a trabajar con el Text Studio. La cosa es entender la filosofía de trabajo en LaTeX, de su estructura, y después cuando lo organicemos, cómo navegamos en el documento. El Text Studio me favorece el navegar en el documento, por esa razón, digamos, lo prefiero, ¿no? Ya, Francisco, gracias.
Bueno, como les digo, ese es el tema. Francisco, Dime, Ana. Francisco, antes que termines, bueno, la dirección editorial le agradece a los participantes y estamos viendo ahorita cómo resolver el problema. Mañana más tardar ya tendrán resuelto el problema y cómo van a descargar su material. No se preocupen. Y lo otro es, Francisco, para la siguiente clase como requisito ya es tener los paquetes instalados, ¿verdad? Claro. Otro detalle quisiera antes de que terminemos, un requisito adicional, ¿de acuerdo? Sería que todos, si es que no lo tienen todavía, se suscriban a Zotero, ¿no? Vamos a ver cómo lo vamos a integrar Zotero a LaTeX para generar las referencias bibliográficas. Entonces sería recomendable dos cosas. Una, que ustedes se suscriban, ¿de acuerdo? O sea, acá, si ustedes se loguean y si no tienen, digamos, usuario ya, se van a registrar libre, esto no cuesta. Entonces les recomiendo bastante que se registren como usuarios libres. Si ya tienen su cuenta, no hay problema. Lo otro es descargar el Zotero para tener la versión de escritorio, ¿no? Porque ahí lo vamos a manejar. Y eso, básicamente, tener entonces el Zotero ya también instalado para después ver cómo enlazamos las referencias bibliográficas en los diferentes estilos que nos pidan, usando el Zotero como gestor justamente de la referencia bibliográfica. ¿No? Sería interesante que ya vayan adelantando ese paso. El material que nos va a llegar, ¿hay algo que revisar para tener listo para el miércoles? Sí, o sea, la idea es que ahí, por ejemplo, les va a parecer algo gracioso. Se les va a pedir, por ejemplo, de repente, ¿no? Que el texto por ejemplo, lo ponga en forma de corazón, o en forma de cuadrado, o en forma de estrella. ¿De acuerdo? O sea, este texto ustedes lo van a encerrar dentro de un comando y se va a formar un corazón, una estrella, un rectángulo, un perno en forma de tuerca, ¿no? Y eso se hace con los paquetes. Justamente hay un paquete bastante interesante para hacer esos efectos de texto. Y justamente nosotros tenemos que meternos a manejar paquetes. O sea, todo el tema de LaTeX es por decir, oye, quiero usar este paquete, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo utilizo? Quiero hacer tablas, ¿cómo lo puedo hacer? Quiero hacer listas numeradas y particularmente en la explicación de esta arquitectura de redes me piden que sea, por ejemplo, en 3G, R1, R2, R3, R4. Y quiero que eso se genere automáticamente. Entonces, para eso hay paquetes que te hacen la vida sencilla en realidad, ¿no? Es importante. Entonces, en la tarea, entre comillas, se les ha dejado justamente una plantilla donde permite justamente hacer esas cositas y ustedes de repente lo revisan, funciona y presentan sus inquietudes en la próxima sesión para decir, ¿me funcionó, no me funcionó? ¿Qué se puede hacer para esas cosas, ¿no? Gracias. Listo, se les agradece. Espero que se cubra sus expectativas y ya en la próxima clase vamos a ver ya un poquito más a fondo el tema de la generación del trabajo con las plantillas. Cualquier duda, por favor, o inquietud. El informe que le envías a los correos. ¿Los correos? Toda la información que vas a enviar a los correos lo envías ahí. Para tener ya voy a tratar de enviar la información a los correos. Voy a ver si es posible, porque son paquetes, objetos virtuales de aprendizaje voy a ver si lo mando sipiado no lo van a poder aprovechar, ¿no? Ya. Bueno. No, sí, la idea es, por eso en realidad el Moodle es una plataforma espectacular, o sea, es una plataforma para aprovecharla muy, muy bien. Ya va a depender Francisco, buenas noches, una consulta. Dígame. Tengo el TextMarker en mi máquina y también se puede trabajar normal con Zotero o también necesito el otro paquete que estás trabajando. No te entiendo cuál paquete. No, yo trabajo con el TextMaker. ¿No hay problema para trabajar con Zotero? No, porque, o sea, el tema de TextMaker es editor. Tú deberías tener motor. Tú tienes que tener TextLive o MikTeX debajo. Es lo que vemos. Sí, sí tengo el motor, pero tengo diferentes los motores que tú tienes. ¿Qué distribución de LaTeX tienes? Bueno, el TextMaker, pero a ver, espérate, no recuerdo bien con qué paquetes. Son 3 paquetes que tuve que instalar. Tendría que revisarlo ahorita. Entiéndame, cuando ustedes instalan un editor, instalan una bicicleta y después le van agregando cositas. Pues yo les he dicho claramente, la filosofía de trabajo es instalar... MikTeX y TextMarker. El MikTeX está perfecto, no hay problema. O sea, no hay problema. No hay problema.
hay problema, se puede trabajar con cualquier... Si tienes un buen motor que es MikTeX o TextLive, encima tu timón que es StageMaker, no hay problema para trabajar con Zotero. Es absolutamente transparente para el usuario. Ah, no hay ya, problema. esa era mi duda. Ya, bacán, chévere, gracias, Francisco. Ya listo, muy agradecido. Si no hay más preguntas, ya terminamos. Listo, gracias Francisco. Gracias Dime. Francisco, ya estamos coordinando. Estamos coordinando Listo. para... Gracias, colega. Muchas gracias. Ya. Ingeniero, ya pude ingresar, está en el aula virtual. Gracias. ¿Quién pudo ingresar? ¿Alguien? No, ya pude ingresar por aula de unprg.edu.p, no por aula virtual. ¿Y tienes acceso a los materiales? Sí, Ah, qué bueno. es aula B. En la capacitación que hemos tenido, la ingeniera nos dijo que ingresemos por aula B. Están todas las capacitaciones que tenemos. Por aula virtual está preparado para el ciclo 2021. Por ahí todavía no. Por el aula V, Por el aula V, claro, en el aula V, algunos sí que no pueden- ¿Han Aula podido V. entrar ahí? ¿Han podido entrar? Yo no. Sí, Dice, ¿ya Aula- ¿ha tenido acceso a los materiales? sí. Ya ahí les he colocado por donde ingresen. Bacán. Sí, yo también yo he entrado al aula V y no estoy. No aparece el curso. No aparece el Exacto. curso, claro. Lo mismo. Claro, hay varios colegas que han entrado a aula V y no les aparece el curso. En este momento estoy, por eso les digo. Sí, me están diciendo de que no sé si habrán enviado su ficha de inscripción, pero igual ya van a solucionar ese problema. Ujú. Yo te mando un reporte de los que están acá inscritos para que les genere sus accesos, Ada. Ok, Ya, listo. ya. Gracias, Ya. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.